Hola cuenteritas y cuenteritos, bienvenidas y bienvenidos a Cuentitos de Cacao. Yo soy Ara Roldán y el día de hoy vamos a conocer una parte de uno de los relatos de un libro que se llama Cuentos de la Niña Agua. Este libro es del autor Arturo Arroyo y hoy vamos a conocer la primera parte del relato Alientos. Así es que vamos a empezar. Tlahui era perseguida por su mamá, que, guarache en mano, quería darle una chancliza por preguntar demasiado. Las dos corrían por las chinampas a lo largo del canal hasta que Tlahui vio un agüejote muy grande y lo trepó. ¡Ven acá, escuincla! Le gritó su mamá muy fuerte, y las personas que había cerca voltearon a mirar. No, contestó Tlahui. Ven, te digo, insistió la mujer, y la gente se acercó para enterarse. Tlahui miró a su mamá con ojos espantados, porque temía el castigo que le esperaba en su casa y se subió hasta la rama más alta. Ay, desde allí miró a los canales de agua donde navegaban las chalupas y a la distancia se veían también las chozas de bejuco y palma donde vivían los campesinos como ella. Más lejos se observaba además una gran parte de la ciudad anfibia, alzada en medio de los relucientes lagos llamada Tenochtitlán. Su mamá finalmente desistió de perseguirla. Después unos niños se acercaron para lanzarle piedras, pero no la alcanzaron. Mientras tanto, Tlahui siempre se preguntaba a solas, ¿por qué los templos de los dioses son pirámides? ¿Cómo será vivir ahí? Ya bájate, niña, vámonos a la casa que me duelen mis callos, le gritó su abuelo cuando fue a buscarla. ¿Por qué los templos son pirámides? Preguntó Tlahui una vez que tocó el piso. Pues para ascender por sus paredes y alcanzar el cielo, le respondió el anciano. Luego eructó. Tlahui se imaginó subiendo los peldaños de los grandes templos para llegar a una ciudad en las nubes donde habitaban los dioses en casas con paredes de estrellas. ¿De qué están hechas las estrellas? Preguntó esta vez. Están hechas de fuego, le contestó su abuelo mientras se encaminaban a la casa. En el trayecto, el viejo le explicó a Tlahui cómo los dioses habían hecho las cosas que existen, usando como materiales el maíz y el barro. Le habló también de por qué los peces nadan y las aves vuelan, de por qué los niños y las flores crecen, y de por qué todo envejece. Pero la curiosidad de la pequeña nunca terminaba. ¿Por qué? Insistía después de cada respuesta. Finalmente, cuando su abuelo ya no pudo contestar, le dijo, preguntas demasiado. Quiero saberlo todo, como tú, murmuró la niña. El anciano negó con la cabeza y le respondió, nadie lo sabe todo. Yo solo te digo lo poco que sé. Cuando llegaron a casa, el abuelo defendió a Tlahui y su madre ya no le castigó. A él sí le gustaba que la niña le preguntara. Entonces, poco antes de dormir, el anciano colocó una estatuilla de la diosa Tonantzin donde Tlahui dormía, para que la acompañara en sus sueños y le diera las respuestas que la niña quería saber. Así, en esa noche, Tlahui se soñó a sí misma contando historias como hacía su abuelo, cuando oyó dentro de su mente una voz que susurraba. Ya te escuché. ¿Quién habló? Preguntó la niña, aún medio dormida. Pero antes de recibir la respuesta, ¡Tlahui, levántate! La despertó bruscamente su mamá. La niña recogió su petate, echó hacia atrás sus cabellos revueltos y se fue a la milpa para trabajar con su padre. Todas las mañanas, mientras Tlahui ayudaba en la siembra, veía a los niños que pasaban camino al Telpocali, una escuela donde los entrenaban para el combate. Algunos niños llevaban lanzas de madera, otros cargaban con mazos que tenían incrustaciones de piedra de obsidiana, llamados macuili, y unos más practicaban con largas cerbatanas, lanzándole piedrecillas a los chapulines que encontraban en su paso. A veces esos niños iban a los acueductos de la ciudad para hacer alguna zanja o levantar muros, y Tlahui envidiaba lo que ellos aprendían. ¿Por qué las niñas no vamos al Tepolcali?
le preguntó esa vez a su padre. «¿Por qué es cosa de hombres?», le respondió él. Pero la niña no quedó satisfecha y continuó. «¿Por qué la gente pelea en la guerra?». «Para complacer a los dioses», le dijo su papá. «¿Y los dioses también se pelean?», continuó la niña. Sí», respondió su padre. «¿Es que nadie se lleva bien?», insistió Tlawi. Entonces su padre le respondió: «Preguntas demasiado». Al mediodía, como era la costumbre, Tlawi fue con su madre para reunirse con las mujeres y las niñas vecinas. Se juntaban todas para tejer fibras de palma con las que elaboraban canastos y petates y también para platicar. Sin embargo, como Tlawi ya estaba aburrida de hacer siempre los mismos tejidos, interrumpió la plática y empezó con sus preguntas. ¿Por qué las niñas no aprenden lo que les enseñan a los niños? ¿Por qué las mujeres no vamos a la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie respondió. Las demás niñas se alejaron de ella porque se sintieron intimidadas. Las mujeres continuaron con su plática, ignorándola, porque solo sabían cocinar y tejer. Y su mamá le enseñó la chancla para advertirle que le daría una tunda si seguía preguntando. En la tarde, después de realizar sus quehaceres en la casa, la niña acompañó a su padre para repartir los pedidos a las aldeas cercanas. Principalmente el cempasúchil, la flor sagrada de uso común en diversas ceremonias. Durante el camino, a bordo de una chalupa llena de flores, Tlawi comenzó de pronto a hacer otro tipo de preguntas. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Ya casi, sé paciente, le pidió su papá. Quiero hacer pipí, respondió Tlawi. Su padre hizo un alto en el camino para que Tlawi lo hiciera y enseguida reanudaron la marcha. Pero ese día fueron más lejos que de costumbre, hasta una serie de viviendas cerca del río. Y mientras el papá hacía el trueque con los aldeanos, Tlawi caminaba por la orilla arrojando piedritas al agua y persiguiendo a las ranas. Pero al observar con atención el curso del afluente, le pareció muy raro que las aguas del río no fueran plácidas como las de los canales que corrían frente de su casa. Se detuvo para mirar el caudal y preguntó en voz alta, como si esperara que alguien fuera a responderle: ¿por qué el río lleva un solo camino? Al instante, los peces que nadaban cerca de la ribera alzaron sus cabezas para verla, como si supieran algo, pero enseguida se sumergieron sin responder. «¡Tlawi! ¡Ya vámonos!», llamó su papá. Y hasta ahí vamos a dejar esta historia para saber después si Tlawi va a tener todas las respuestas a las preguntas que tiene. ¿Cómo será el regreso a su casa por esos canales? ¿Será que su mamá ya no le va a pegar con la chancla? Vamos a descubrir eso y mucho más en el siguiente episodio. Nos vemos en el próximo cuento. Bye.